Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra nos hace entender que nosotros como seres humanos debemos buscar en primer lugar el reino de Dios. ¿De qué manera vamos a buscar en primer lugar el reino de Dios? Jesús nos deja un ejemplo muy claro. Cuando su mamá María le estaba buscando y le preguntaba, Jesús, ¿dónde estabas? Y Jesús le responde, estuve en el templo, ocupado en los negocios de mi Padre. ¿Y de qué manera nosotros nos vamos a ocupar primeramente en las cosas de Dios? ¿De qué manera vamos a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia? Vamos a buscar en primer lugar amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en segundo lugar, escudriñando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Y en tercer lugar, vamos a buscar primero el reino de Dios siendo amables, siendo misericordiosos, amando a los demás. De esa manera vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Y nos da una promesa, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Son las cosas físicas y también las cosas espirituales. En las cosas físicas, Dios mismo te va a bendecirte si tú buscas en primer lugar verdaderamente el reino de Dios. Y en segundo lugar, en las cosas espirituales, Dios mismo te va a darte dones, talentos, los ministerios, que son los grandes regalos que solamente lo da Dios. Por eso, la gran palabra en este día para cada uno de nosotros, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si en verdaderamente nosotros buscáramos el reino de Dios, todas las cosas que nosotros queremos serían añadidas. A veces no podemos o no sabemos buscar en primer lugar el reino de Dios. Muchas veces no vemos esa promesa cuando dice, las demás cosas os serán añadidas, como son las bendiciones físicas y bendiciones espirituales. Si en verdaderamente buscamos el reino de Dios, lo que van a ser añadidas en primer lugar son las bendiciones espirituales y luego las bendiciones físicas. Entonces, nuestro compromiso, buscad primero el reino de Dios. ¿De qué manera? Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, escudriñando la palabra de Dios, siendo amables, misericordiosos.